muchas gracias por su presencia en la tercera y última sesión de este quinto Congreso de Derecho y Cambio Social, que lleva por título Enseñanza e Investigación Jurídica. Debo comentar que hemos tenido una inesperada coincidencia en las presentaciones, ¿no? Pero esta sesión la coincidencia es más evidente que en cualquiera de las demás. Tenemos primero, porque somos contestatarios, ¿no? Queremos invitar primero al hombre, ¿no? Y luego a la mujer, ¿no? En un giro trans, como... ¿no? Primero va a presentar entonces el doctor Cristian Viera de la Universidad de Valparaíso su ponencia El impacto de la productividad de Fondesit en la ciencia jurídica, y luego va a presentar la profesora Daniela Rosenberg de la Casa de la Universidad Austral su ponencia titulada Derecho Económico Nacional, la enseñanza del derecho de una sola economía. Por favor, Cristian. Bien. Gracias por la invitación y una alegría estar de nuevo acá en esta casa que también nos trata. Ya, pues se me acaba el tiempo. Quiero partir provocando y con un pie de página. En la portada no son mis auspiciadores, es el archivo. Con eso vamos a terminar, ¿no? Es el archivo, que es un concepto Foucaultiano. Bien, a partir del 81, año de la creación del Fondesit, el Estado de Chile se ha transformado en el principal promotor de la investigación de excelencia en nuestro país. De hecho, el objetivo del Fondesit es estimular, promover, fortalecer el desarrollo de la investigación científica en todas las áreas del conocimiento. Miren lo que dice: contribuyendo al desarrollo sociocultural del país y al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes. Contribuyendo al desarrollo sociocultural del país y las condiciones de vida de los habitantes. Ha financiado más de 16.000 proyectos, mucha plata de por medio, y tratándose de los proyectos de Fondesit regular, el Fondesit señala, financia exclusivamente proyectos de investigación científica que conduzcan a nuevos conocimientos o aplicaciones previstas a través de hipótesis de trabajo explicitadas. Bueno, en fin, en los últimos 15 años, el incremento del presupuesto, como el aumento del número de concursantes para proyectos, ha permitido un salto cualitativo en la calidad de la investigación en Chile. Eso es indudable. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de su misión y objetivos, CONICYT ha venido encargando a un grupo de investigación, Chimago, la realización de estudios independientes con la finalidad de caracterizar la investigación científica en Chile. El pasado informe de 2014 de Chimago señala que en el área de ciencias sociales, en el cual se encuentra el derecho, es de las que más ha crecido en los últimos 10 años. Sin embargo, estas disciplinas muestran unas pautas de comunicación científica diferentes entre sí, unas de carácter más cuantitativo, otras con metodologías centradas en lo cualitativo y otras como el derecho con metodologías propias bien establecidas. Asimismo, señala Chimago, los investigadores de las ciencias sociales muestran unas pautas de comunicación científica muy diferentes a las mostradas por sus colegas en el mundo, obteniendo unos impactos y excelencia distantes de sus colegas también. Para el caso de la ciencia jurídica, los resultados indican que entre el periodo 2003-2007 se escribieron 122 papers, con una tasa de citación 3,3 y un impacto de 0,35. Sin embargo, en el periodo 2008-2012 se publican 487, 122, 487, pero baja el índice de citas a 0,58 y un índice de impacto de 0,26. Ahora, Chimago da cuenta de los progresos de investigación, pero sus resultados son valorados desde una perspectiva, que es la cienciometría. Y es difícil calificar el impacto para lo que reclama CONICYT, es decir, una investigación que contribuye al desarrollo sociocultural del país. En efecto, los indicadores levantados son por resultados bibliográficos, por lo que su trabajo se centra exclusivamente en aquellos resultados que utilizan las revistas científicas como vehículos de comunicación, y en particular las publicaciones recogidas en la base de datos Scopus, arriba. Quedan en consecuencia excluidos otros resultados propios de la investigación y la innovación tecnológica. En esta presentación quiero exponer un punto de vista acerca del impacto de los proyectos Fondesit en la ciencia jurídica. Para ello, vamos a tomar una pequeña muestra de proyectos ejecutados y terminados en el área de derecho público entre los años 2008 y 2011. Los datos generados producen una muestra que desagregamos en los diferentes productos y queremos revisar ese producto en ciertas sentencias y en ciertas leyes. Bien.
No hay duda que la academia chilena está viviendo un cambio y en el derecho lo es más. A esa profesionalización ha contribuido de manera decidida el sistema del Fondesit. Como ha señalado Bernasconi, se está pasando de una academia amateur a una profesional, o como señala Muñoz, del abogado litigante al académico. Este cambio también pasa por modificaciones en las obligaciones exigidas a los profesionales de las universidades, valorándose el profesor de jornada completa que investiga y genera conocimiento de acuerdo a un modelo verificable. Esto ha llevado a que las universidades, junto con una política de incentivos, privilegien las publicaciones indexadas, la adjudicación de proyectos de investigación de concurso regular del Fondesit, y esto permite una mayor adjudicación de aporte fiscal directo. Este cambio en el modelo de Estados Unidos ha sido un referente. De hecho, la profesionalización sería una respuesta a la desconexión. Miren, la profesionalización es una respuesta a la desconexión entre universidad y cambios sociales. Desconexión entre universidad y cambios sociales. La profesionalización del derecho, para el caso norteamericano, según Muñoz, nuestro Fernando, ¿no?, estuvo guiada por los, bueno, no sé si nuestro, querido Fernando, estuvo guiada por los argumentos de Langdell y Wendel a comienzos del siglo XX. Por cierto, América Latina y Chile no se caracterizan por generar impacto en el ámbito de la investigación científica, entendiendo esta afirmación desde la perspectiva que se utiliza para medir la productividad, es decir, indicadores bibliométricos. La mayoría de las investigaciones latinoamericanas publican sus resultados y reflexiones habitualmente en revistas no indexadas, en documentos de trabajo institucionales y en libros, y solo excepcionalmente en inglés. Ahora, en este cambio, insisto, Fondesit ha sido importante, ha tenido un rol protagónico, pues los productos privilegiados han sido publicaciones en revistas indexadas. Así, cada grupo de estudios cuenta con una valoración, puntaje, de las diferentes publicaciones, siendo las más preciadas las que se encuentran indexadas en el sistema ISI, WOS, que se llama ahora, en Scopus, igual a WOS, y en Cielo. Y este esquema, aquí viene, ha sido normalizado. Es aceptado por las universidades, tanto para la incorporación de nuevos académicos como para permanecer en la academia, en donde los profesionales no tienen sino que adaptarse a esta realidad. Sin embargo, esta normalización corre el riesgo de clausurar la investigación a una producción de nichos y no lo que reclama la misión del CONICIT. Y esta no es una dificultad que se observa solo en la ciencia jurídica. También está permeando otras disciplinas, como por ejemplo la filosofía, ya que al decir de uno de sus cultores, las propuestas novedosas no se ganan por la validez teórica de los postulados, sino que por una validez de facto de sus prácticas. Vamos a la muestra. Para estudiar el impacto, como lo he dicho, no nos interesan los indicadores bibliométricos, para eso está Chimago, ellos existen y están validados. Pero de ser efectiva la posibilidad de la clausura en términos sistémicos, nos interesa verificar si la praxis jurídica resulta impactada y persuadida por la investigación en derecho que se está realizando en Chile. Con la finalidad de justificar la pertinencia de esta investigación, tenemos una muestra que es la que vamos a señalar a continuación. Bien. La productividad. Oye, esto puede ser súper latero para los que no son de la universidad, y lo siento, pero esto tal vez es interesante para los que se dedican a la universidad profesionalmente. Bueno, la productividad, en los proyectos Fondesit se aprecia un predominio ya claramente de artículos, ¿no? El 60% en ese periodo examinado es de artículos, ¿no? Pero aquí vamos, y con efecto, ¿no? Y ahí bien. Ahora bien, si se descompone estas cantidades, podemos apreciar que para el año 2009 uno de los proyectos concentra 5 artículos. En el año 2011 encontramos 2 proyectos que presentan 6 artículos y uno que concentra 11 artículos, ¿no? Ahí está la gráfica. De la totalidad de artículos publicados por todos los proyectos Fondesit, el 86,7% representa no. Chuta, y está tan bonita la presentación. Ya, es que es el... Bueno, ya, no sé qué pasó. Bueno, me queda poco tiempo. De la totalidad de los artículos publicados por todos los proyectos Fondesit, el 86% es Cielo. El restante son revistas sin indexación, ¿no?
Además, una cuestión relevante del conocimiento es la forma en cómo éste se produce, es decir, si es fruto de trabajos colaborativos o escritura individual. Para el caso de los artículos, la escritura colectiva apenas alcanza el 13%, siendo ampliamente mayoritaria la escritura individual de artículos, muy asociada a un formato de publicación en revistas indexadas para las ciencias jurídicas. Asimismo, el sexo de los autores también es un dato relevante, ¿no?, respecto al pluralismo que se fomenta, o bien por las barreras de entrada. Referido a la escritura de artículos, se registra una frecuencia completamente mayoritaria para autores de sexo masculino, mientras que las mujeres, y particularmente el mixto a equipos, registra una baja presencia. En resumen, el producto con más alta frecuencia registra es el artículo académico publicado en revistas chilenas de indexación Cielo, por hombres, en autoría exclusiva, y con escasa presencia femenina y poca colaboración. Sobre los capítulos de libros, tienen un comportamiento disímil respecto a los artículos. En efecto, no solo la cantidad es menor, son poquito, 13%, sino que además van en disminución. Por último, aquí se ve eso que... Ahí estaba lo de colaboración masculina, femenina. Bien. Eso ya lo vimos. El sexo también lo vimos. El tipo de autoría individual y colectiva. Bien. Aquí vamos a lo relevante. El impacto de los productos Fondesit en la praxis. En las bases de datos de CONICYT hemos buscado los informes finales de los proyectos de derecho público y hemos buscado en sentencia del Tribunal Constitucional año 2011-2014 y 4 emblemáticos proyectos de ley recientemente aprobados. La Ley sobre Reforma Tributaria 20.780, la Ley 20.840 sobre el sistema binominal, la Ley 20.845 de inclusión escolar y la Ley 20.830 sobre el acuerdo civil en pareja. Algunos comentarios. El año 2014, en el TC, solo una sentencia cita un artículo que es producto de un Fondesit regular del periodo examinado. Una sentencia. Para la sentencia entre 2011 y 2012 se citan autores que se han adjudicado Fondesit entre 2008 y 2011, pero sin referencia a ninguna producción asociada a los proyectos. Los autores son Eduardo Cordero y Eduardo Lunate. De los 3 textos citados, 2 son artículos. Para la sentencia entre 2013 y 2014, los autores citados en las mismas condiciones son Eduardo Cordero, Eduardo Lunate, Jorge Bermúdez, Manuel Núñez, Alan Brofman, José Ignacio Martínez, Humberto Nogueira y Susan Turner. De los 16 autores que se han adjudicado Fondesit entre los años que estamos examinando, en sentencias 2013 y 2014 no hay citado ni un producto de los proyectos. Y los tipos de obras citados son 5 artículos, 8 libros y 3 de otro tipo. Llamamos la atención desde ya que el TC tiene en alta estima el libro y, por cierto, hay autores de mayor consideración, a saber, el caso Nogueira. En el caso de la Ley 20.845 de inclusión, solo se cita un libro de Humberto Nogueira, el cual no proviene de un proyecto Fondesit, y como invitados a la discusión solo se considera a Juan Carlos Ferrada. Tratándose de la Ley 20.830 que crea el Acuerdo de Unión Civil, no hay académicos que participen en la discusión del proyecto. Igual cosa ocurre en la Ley 20.780 sobre reforma tributaria y en el caso de la Ley 20.840 que sustituye el sistema electoral binominal, no hay citados ni invitados a la discusión autores de proyectos Fondesit y solo hay una referencia genérica a Nogueira que es citado por cumplido. Si llevamos estos datos a representación gráfica, los resultados mostrarían lo siguiente. Obras citadas en las sentencias del Tribunal Constitucional y la discusión legislativa. De los productos, en relación a lo que se cita, es un 0,2%. 0,2%. El resto de los citados en la discusión y en la sentencia no tiene ninguna relación con Fondesit. Ninguna relación. Esas son las obras, el porcentaje de las obras. Y si miramos los autores, en el caso de los autores citados
la sentencia del Tribunal Constitucional y la discusión legislativa, de los autores que todo lo que van a discusión, a la sala, etcétera, etcétera, autores Fondesit directo, es decir, un producto Fondesit de ese autor, 0,3%. Fondesit indirecto, es decir, algún autor que se ganó un Fondesit, ya, 2,1%. El resto es no Fondesit. Ya. A modo de conclusión, algunas observaciones preliminares. No tengo duda que el programa Fondesit ha permitido mejorar la investigación en ciencias jurídicas en sus dimensiones cualitativa y cuantitativa. Esto consigue con la consolidación de importantes revistas de derecho indexadas, aunque pocas, las que exigen propuestas originales y de calidad, sometiendo los artículos a rigurosos procesos de evaluación anónima por pares. Esto reclama a quienes se dedican a la investigación, seriedad y trabajo. Sin embargo, la evidencia recogida muestra algunos signos que nos deben llamar la atención. Por de pronto, los productos de los proyectos Fondesit regular recogidos no se ven reflejados en importantes espacios de discusión política y jurídica. En las sentencias del TC es escasa la referencia a los artículos generados y en la discusión de 4 emblemáticos proyectos de leyes del último tiempo, los académicos Fondesit no resultan decisivos en la discusión de esta materia. Lo anterior manifiesta un peligro que ya fue descrito en The Academic Revolution, una academia desconectada de los problemas sociales, o dicho de otra manera, una academia clausurada sin apertura cognitiva, que genera investigación ultra especializada y con escaso impacto social, lo que por su parte entra en contradicción con la misión del CONICIT y el objetivo del Fondesit, una investigación que contribuye al desarrollo sociocultural del país. No sabemos las causas del escaso impacto de los productos Fondesit en la muestra. Una razón puede ser la clausura académica, lo que estoy diciendo recién. Pero tal vez se deba a que las ideas en ciencias sociales requieren madurez. Y este proceso de maduración reclama tiempo, por lo que la evaluación habría que hacerla considerando un espacio temporal más prolongado. Si esto es así, y dado que los datos examinados no permiten una consideración positiva, habrá que revisar una década de proyectos Fondesit y su impacto en el TC y también en la Corte Suprema y la regulación de importantes leyes para el futuro. Con todo, parece plausible generar ciertos mecanismos remediales para cumplir misión y objetivo del CONICIT. En primer lugar, sería recomendable priorizar áreas de investigación y que no se centre la adjudicación en la competencia entre investigadores, porque si es la productividad lo determinante, el proyecto es secundario. Hoy día en derecho no se ha medido, en filosofía se ha medido y ya está empíricamente demostrado que lo relevante es el proyecto. Lo relevante es la productividad del investigador y no el proyecto. Eso está medido. Entonces se entra solamente en lógica de competitividad. Asimismo, por lo visto especialmente en el TC, los libros y capítulos de libros son especialmente valorados, incluso de editoriales que no son de claro prestigio nacional. Bien sabemos que los libros desde una determinada opción bibliométrica no tienen el valor de un artículo indexado. Parece razonable revisar esta opción que ha realizado el grupo de estudios Fondesit. Sería interesante realizar en el mediano plazo análisis de redes, es decir, ¿de dónde son los investigadores? Porque hay una endogamia pero feroz. ¿De dónde son los investigadores? ¿Dónde estudiaron? ¿Cuál es el vínculo entre ellos? ¿Cuál es el porcentaje de adjudicación? Eso lo voy a hacer, pero después, si me gano un Fondesit. Análisis de redes, que es súper interesante porque en filosofía se hizo, y en filosofía se descubrió que la investigación es católica, masculina y centrada en 14 personas. De los 200 profesores de jornada completa en la Universidad de Chile en filosofía, investigadores Fondesit, que es la élite, son 14. Y son principalmente hombres que estudiaron en las universidades católicas de Chile, Católica de Santiago, Católica de Chile, Católica del Paraíso y Católica de Chile, y solo 14. Bien, se me está acabando el tiempo. Sería interesante análisis de redes, que se ha demostrado que la investigación Fondesit se concentra en unos pocos investigadores. Si esto es así, sería prudente establecer un número de años sin posibilidad de postular estos proyectos, para que de esta manera se atenúa la endogamia y generar una apertura a una comunidad de investigadores cada vez más amplia y plural, cuestión que no ha sido remediada por los Fondesit de iniciación. A lo anterior se debe agregar una dificultad adicional en la búsqueda de información. Como se trata de recursos públicos comprometidos, el acceso a la información debe ser transparente y amable. Sin embargo, nos hemos encontrado con una dificultad pero horrorosa en las bases del CONICIT para encontrar la información, porque no hay conexión entre las bases de datos. No es fácil acceder a la información, por lo que sería razonable actualizar los mecanismos de acceso a los resultados de los proyectos.
Con todo, y se acuerdan que partimos con los auspiciadores y dije, no solo los auspiciadores, sino que el archivo me permite, y aquí me hizo mucho sentido porque yo creo que lo que decía Yanira sobre el discurso hegemónico, ella lo relacionó con Foucault. La misma idea creo que es la que está detrás, que es el concepto de archivo Foucaultiano. Debo hacer la prevención que Foucault lo estoy conociendo recientemente, me ha resultado un autor de mucho impacto, ¿no? Pero mi formación es prematura. Con todo, y volviendo a la premisa inicial de la clausura de la investigación en Derecho, y con esto termino, de interés resultan las reflexiones de Foucault sobre la generación del discurso, el que está condicionado por estructuras de poder. En este nuevo discurso asociado a un tipo de género literario, el paper, se observa una suerte de logofilia. Hay una veneración discursiva. Parece que ese discurso se encuentra libre de coacciones, genera conocimiento, tiene vocación universal. Sin embargo, la brevedad y precisión del paper funciona para que Foucault, se aligere de la parte más peligrosa y que su desorden se organice según figuras que esquivan lo más incontrolable. En definitiva, donde hay una profunda logofobia. O sea, el paper lo que estaría escondiendo es una logofobia, no una logofilia. Una especie de sordo temor contra esos acontecimientos, contra esa masa de cosas dichas, contra la aparición de todos esos enunciados, contra todo lo que pueda haber allí de violento, de discontinuo, de batallador y también de desorden y peligroso. Lo anterior es un efecto del archivo. La ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados. Es decir, si hay cosas dichas, no se debe preguntar su razón inmediata a las cosas que se encuentran dichas, o a los hombres que lo han dicho, sino al sistema de discursividad, a las posibilidades y a las imposibilidades enunciativas de que éste dispone. No hay, por tanto, autonomía en la elaboración de la práctica discursiva, sino que éstas más bien se encuentran condicionadas por reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y el espacio, que han definido en una época dada y para un área social, económica, geográfica o lingüística dada, dando las condiciones de ejercicios de la función enunciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Parece que tenemos que generar una continuidad tecnológica. Daniela. Bien, muchas gracias, Pablo. Gracias a la organización del Congreso y vamos a proceder al desarchivo entonces. Qué bueno que me dejaron para el final. Hay menos testigos. Bien, voy a hacer algunas precisiones preliminares. Esta es un breve fragmento de una investigación de un poco más largo aliento que se llama Relaciones entre Educación y Economía en Chile. Normalmente dentro de la presentación, bajo cada uno de los títulos, que es la parte seria, viene una parte un poco más coloquial que intenta mostrar a qué se hace alusión. La idea era un poco revisar en el contexto, esta es una investigación que por cierto estoy realizando con otro colega, otro compañero de Magíster en Desarrollo a Escala Humana, magíster en el que me estoy titulando y impartido por esta universidad. Él es contador auditor, su nombre es Camilo Ruiz y por ende la autoría es compartida. Pero lo interesante y por qué nace la idea de verificar cuáles son las relaciones entre educación y economía es lo que nos lleva un poco a hacer este vaciado que permite justificar la arista de investigación que es en particular la que nos convoca hoy, que es Derecho y Economía, para entender un poco cuáles son las herramientas que se entregan en términos teóricos en las facultades de Derecho, aquellas, por supuesto, que imparten la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales o Derecho, para entender un poco de qué va la regulación del derecho económico y cómo se construye este mismo, ¿no? Nosotros hemos escogido una muestra constituida por la investigación que se centra en las universidades pertenecientes al CRUCH, al Consejo de Rectores, y la justificación de la elección dice relación con que de las 59 universidades que el Mineduc ha reconocido para el presente año como instituciones de educación superior, denominadas universidades,
25 corresponden al CRUCH y este es un organismo encargado de coordinar la labor universitaria de la nación. Así se autodefine, ¿no? Y en ese sentido, entonces, las universidades aquí agrupadas, se supone, son líderes en investigación, posgrado, se encontrarían acreditadas por la mayor cantidad de años posibles, ¿no? Dentro de este margen de acreditación que tiene el sistema nacional, y además, y aquí viene la parte más interesante, son universidades donde, esto no lo dice la página del CRUCH, pero es lo que uno puede tender a suponer, donde se encontraría asegurada la libertad de cátedra. ¿Cuál es el ejercicio que nos hemos propuesto para poder, digamos, y cuál es el objetivo que perseguimos con el ejercicio que a continuación describo? La idea era revisar el contenido del cuerpo teórico de los programas de economía que se trabajan o que se imparten en las distintas universidades del Consejo de Rectores. ¿Y por qué de economía? Puesto que en la mayoría de las facultades de estas universidades, previo a entrar al conocimiento... Me están haciendo bullying. Hayek desde el cielo. Literalmente. Previo a entrar a trabajar sobre asignaturas como Derecho Económico, normalmente a los estudiantes se les hace una especie de inducción o introducción a la economía, donde se revisan los fundamentos de la economía, entregando cierto grupo de herramientas a los estudiantes y a las estudiantes de manera tal de poder abordar en definitiva qué es lo que regula el derecho de la economía. La metodología que utilizamos fue, como se aprecia en la presentación, revisar principalmente los sitios web de las universidades del CRUCH, donde se identificaron las mallas curriculares y donde se intentó ingresar a los programas de las asignaturas. Y la verdad es que fue bastante difícil acceder a la información específica de los contenidos, puesto que no está disponible online. De todas las universidades, y ahí lo señalamos, la verdad es que, bueno, no está señalado ahí, pero menos del 30% tenía disponible su malla curricular con los programas de las asignaturas impartidas. Por tanto, eso ya nos entrega algunas ideas de lo difícil que es verificar, por ejemplo, cuál podría ser la tendencia, los contenidos, las matrices teóricas, sobre todo pensando en un abordaje un poco más crítico a la hora de elegir dónde estudiar. Se verificaron la existencia tanto de la asignatura de Derecho Económico como de estas otras asignaturas basales y como vamos a ver a continuación, en un pequeño porcentaje solo tienen Derecho Económico. La mayoría tiene al menos una o dos asignaturas previas a entrar a Derecho Económico y que normalmente son prerequisito. Y también resultó interesante, y esto solo lo voy a mencionar porque no voy a ahondar ahí, la identificación de relaciones o interacciones entre carreras de Derecho y otras carreras. Al menos en el 40% de las universidades que revisamos, la carrera de Derecho, pese a definirse como Ciencias Jurídicas y Sociales o titularse así, se encuentra no aglutinada con carreras del área de las humanidades, sino que con carreras del área de las ciencias económicas, encontrándonos con facultades de ciencias de la empresa y ciencias jurídicas o facultades de ciencias jurídicas y empresariales. Un modelo interesante. A propósito de lo cual señalo que dentro de esta investigación macro, esto se está centrando en la enseñanza de la economía, principalmente en las facultades de economía, pero nosotros hemos querido descolgar esto entendiendo las relaciones indisolubles entre economía y derecho. ¿Cuáles han sido los principales resultados? Bueno, 24 o 25 universidades del CRUCH imparten derecho, lo que ya les comentaba de las mallas curriculares. En todas se imparte Derecho Económico y en el 90% de las universidades se imparten estas asignaturas basales con distintos nombres. Economía, macro y microeconomía son los nombres más populares escogidos. Fundamentos de la economía, los que pudiesen parecer más prometedores en términos de los contenidos teóricos que agrupan. Sin embargo, ya vamos a ver que pareciera ser no tan prometedor. Y la mayoría son prerequisitos para Derecho Económico. El que, por cierto, engarza con derecho laboral, derecho comercial y algunas otras disciplinas como el tributario también. Habiendo analizado los programas, la conclusión, un poco una profecía autocumplida ya presente en el título, ¿no? El 100% de las asignaturas que se imparten como asignaturas basales corresponden a fundamentos de economía neoclásica. Lo que me imagino no es una sorpresa para nadie, pero era interesante mostrarlo con un dato duro, un dato empírico, principalmente levantando aquellos constructos teóricos provenientes de la Escuela de Chicago.
nosotros hicimos un mapeo con todos los programas que, por cierto, tuvimos que obtener una a una, universidad por universidad, un mapeo de cuáles son los principales tópicos que se ven en estas asignaturas basales de economía, fundamentos, micro y macroeconomía, y hay 4 grandes grupos. Primero, el problema económico, y aquí vienen algunas frases un tanto sugerentes, donde principalmente se intenta introducir a los estudiantes en qué de derecho, a los y las, qué es la economía, en qué consiste la racionalidad económica, que no es sino más de ceteris paribus, elección y costo de oportunidad, y el concepto de marginalidad. Cuando ya entran derechamente en microeconomía, nos encontramos con básicamente teoría oferta y demanda, ley de rendimientos decrecientes, ventajas comparativas, intercambio y especialización. Lo que ya pueden ver, sistemas de precios y el mercado y elasticidad de la demanda. En cuanto a mercados imperfectos y Estado, que pudiese ser la parte, ¿no?, en la que uno podría encontrar algunas cosas más conducibles a derecho económico, cuando nos encontramos con el tipo de revisión de rol del Estado, o sea, digamos la construcción que se hace sobre el rol del Estado y el control del mercado, básicamente el abordaje es más bien de este Estado constitucionalmente construido sobre la base de un modelo económico que ya sabemos de dónde proviene, que tiene fecha histórica y que responde a una determinada corriente ideológica. Lo curioso es que cuando se habla de mercados imperfectos y Estado, inmediatamente viene el cruce con las fallas del mercado. Y ahí es cuando surgen temas como las externalidades y los bienes públicos, entendiendo los bienes públicos como una falla más, ¿no? Entonces es interesante, y estos contenidos se entregan como si fuesen absolutamente neutrales y como si no fuesen factibles, no digo que no de criticarse, pero la crítica que se hace es sobre la base de la perfectibilidad de las teorías y no sobre la existencia de contrapuntos argumentativos. Finalmente se concluye con macroeconomía, donde el don de los indicadores siempre es el PIB. Ya algunas facultades han ido innovando y también consideran índices de desarrollo humano, pero que en definitiva sabemos que también se nutren de estos macroindicadores económicos, por lo tanto ahí es bastante discutible qué tan innovadores son. Es como esta especie de humanización del capitalismo, ¿no? Y la forma de medir esta humanización. Se refieren a situaciones complejas o críticas socialmente como la inflación, y terminan con unas primeras aproximaciones a la política fiscal y a la política monetaria, sin criticar en absoluto cuál es el rol que cumple el sistema financiero específicamente dentro del sistema económico actual. Esto nos ha llevado a algunas conclusiones preliminares, ¿no? Voy muy rápido para poder compartir con ustedes las partes más relevantes de la investigación. En menos del 30% de los programas académicos revisados, las asignaturas de economía incorporan algunos contenidos subversivos, tales como historia de la economía o escuelas de pensamiento económico. Pero se pasan de manera muy introductoria, los programas no refieren autoría ni bibliografía de referencia o con especificación de quiénes son los autores, tampoco de referencia, ni obligatoria ni de referencia, como para que los estudiantes pudiesen investigar si les interesara conocer. Se trata más bien de contenidos, como ya decía, meramente introductorios, ¿no? Después comenzamos a abordar la economía. En segundo lugar, y esta es tal vez una de las conclusiones más sugestivas o sugerentes del trabajo, los programas son otro producto más de la respuesta por parte de la formación en las universidades de Derecho de la demanda del mercado. Y esto no lo quiero decir como una crítica perversa, sino que entendiendo que los programas responden a aquellos requerimientos de contenidos mínimos con los que debieran salir los estudiantes. No estoy diciendo ninguna novedad, los y las, una vez que egresan de sus respectivas carreras, para que con independencia del medio en el que se muevan tengan contenidos mínimos en términos generales, en este caso, que es el derecho y las respectivas áreas en las que se desenvuelve.
En ese sentido, para entrar en Derecho Económico es importante que los estudiantes y las estudiantes conozcan fundamentos básicos teóricos de economía. Sin embargo, el cómo se construye la oferta no es una cuestión de índole baladí, y ya vamos a ver por qué. Aquí viene un intento por tratar de utilizar o de trasladar una metáfora a aquella que tiene o que lleva implícita en los estudios de género, que dice más bien relación con esta idea de los lentes del género, ¿no? Una vez que utilizas los lentes del género y comienzas a comprender cómo se construyen las relaciones de poder entre los sexos, entonces tu visión del mundo cambia de manera significativa. Lo mismo ocurre con la economía o con las economías. Una vez que entiendes que la economía neoclásica no es la única forma que puede adoptar un sistema económico y que ésta se asienta sobre determinados presupuestos de orden ideológico que se cristalizan posteriormente de manera normativa, entonces eres capaz de comprender que existen otras vías más compatibles con otro tipo de ordenamientos, como ya vamos a pasar a conocer, y las preguntas ahí son indicativas. ¿Es compatible la enseñanza de la economía que se imparte con los contenidos devenidos de, por ejemplo, el derecho ambiental, el derecho indígena o estos progresos en materia de derechos humanos, estos intentos de universalización de los derechos económicos, sociales y culturales? ¿No se nos ocurre que acaso se puede producir una especie de desconexión o de alienación por parte de los estudiantes cuando, enfrentadas estas disciplinas de índole crítica, empiezan a observar que en realidad les cuesta abordarlas y comienzan a aparecer ciertas fisuras en su formación teórica porque no cuentan con las herramientas disponibles para poder abordar en toda su magnitud los adelantos en cualquiera de estas otras materias? Es curioso que existan universidades donde simplemente la forma en que se abordan, por ejemplo, cuestiones como derecho de los recursos naturales. Ya el nombre nos habla de un determinado enfoque respecto de los ecosistemas, ¿no? Cuando hablamos de derecho de aguas, ¿no? O del mecanismo de distribución de estos derechos, cuando hablamos de modificaciones en materia indígena y no vemos esa asociación entre estas materias y, por ejemplo, la distribución o la posibilidad de redistribución de la propiedad, es factible ver un cierto grado de convergencia, y no digo que estoy acusando la situación, sino simplemente no puede haber nada de responsabilidad en los conocimientos que se imparten y en la formación teórica que se desarrolla. La pregunta es, ¿cuál es el rol de la universidad en este sentido? ¿Simplemente limitarse a entregar los insumos para poder manejar las reglas del juego o desarrollar pensamiento crítico? Y no es solamente la labor de la educación universitaria, sino que entendamos de la educación en términos generales. Pero a lo que nos convoca en particular es que hago la pregunta. Y propongo un ejercicio práctico. Me imagino que están todos muy cansados, pero vamos a suponer que no están así, y este es el ejercicio. En septiembre de 2015, es decir, este mismo mes, la ONU desarrolla la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible. Por un lado se evalúan los desarrollos del milenio contraídos en el año 2000, y por otro lado se proponen nuevas bases del desarrollo, esta vez con apellido, desarrollo sostenible. Básicamente, ¿cuáles son los 17? Son 17 objetivos a cumplirse de aquí al 2030, un desarrollo con dignidad. Y yo les invito a tratar de ver si existe posibilidad de compatibilizar dos objetivos de esta declaración. Por un lado, fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. Y por otro lado, el objetivo 15, que parece muy lógico: proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres. Yo quiero poner el acento en crecimiento económico sostenido y utilización sostenible de los ecosistemas. Bien, y aquí viene el torpedo para poder resolvernos el ejercicio. Algunas consideraciones para el mismo. Vamos a tratar de jugar un poco como si estuviésemos intentando un ejercicio de lógica. A juicio de esta autora, y no es creación propia, sino que un contenido devenido de la economía ecológica,
entendemos, o esta autoría entiende la economía como un sistema que transforma materiales y energía de baja entropía en residuos y energía indisponible, suministrando productos a nosotros, ¿no? Con un flujo de satisfacción percibida, lo que en definitiva se traduce al concepto, es un concepto un poco más completo del tradicional y simplista de satisfacción de necesidades a través de recursos escasos para necesidades ilimitadas e infinitas, supuestamente. La aplicación de leyes que van más allá de la normativa, sino que, por ejemplo, las leyes de la termodinámica nos invita a entender ciertas cuestiones. Si no se puede producir algo de la nada, si cualquier proceso de transformación requiere energía y, en definitiva, todo proceso productivo genera residuos, ¿no? La conclusión lógica debiera ser que el crecimiento económico infinito es imposible porque existe el concepto denominado carga planetaria. No, es imposible que la economía crezca al nivel que se reproduce la naturaleza y que sobreviven los ecosistemas. Eso no es ninguna novedad, no estamos planteando nada nuevo. Hay otros tópicos de economía como la ambiental o la ecológica que ya lo han reconocido así. En segundo lugar, concluimos también que si el desarrollo, sobre todo en países como el nuestro, donde al menos discursivamente se equipara a crecimiento económico, o sus posibilidades dependen de este último, y este es imposible de sustentarse y sostenerse infinitamente, entonces tenemos dos alternativas: o redefinimos el concepto de desarrollo, o la cumbre de desarrollo sostenible enfrenta serios problemas de viabilidad y para poder materializar sus objetivos. Tiene un problema en la naciente, ¿no?, de su planteamiento. Palabras finales. Cuestiones bastante obvias. El derecho norma a la economía y, por otro lado, la economía o el sistema económico genera ciertas condiciones para la creación normativa, para la adopción de políticas públicas. No estoy diciendo ninguna novedad. Pero, por lo tanto, no asumir o simplemente callar la perspectiva económica desde donde hablamos, sin hacer estas distinciones conceptuales, genera en definitiva lo que nosotros hemos querido llamar, y parece que más adelante lo dice, una miopía crítica, ¿no?, que debe corregirse, porque de lo contrario vamos a tener dificultades serias para poder engarzar los contenidos y los conocimientos. Entonces necesitamos una suerte de mayor enriquecimiento de la palestra de contenidos disponibles en carreras como Derecho, sobre todo si consideramos cuestiones de índole numérica como qué cantidad de senadores y diputados son abogados, qué cantidad de senadores y diputados son ingenieros comerciales, qué cantidad de abogados e ingenieros comerciales hoy día ocupan las cúpulas de mayor incidencia en materia económica a nivel estatal. Pensamos que, en definitiva, y aquí ponemos un ejemplo, la reforma educacional, así como las demás reformas enunciadas por el gobierno, se ejecutarán en la medida que los indicadores económicos lo permitan. Eso dijo nuestra mandataria hace un tiempo atrás. Todos pareciéramos estar un poco molestos con el anuncio porque nos prometieron reformas y resulta que ahora parece que no es tan posible. La pregunta es, ¿entendemos realmente lo que trasunta esa frase? Entendemos que lo que nos están diciendo es que si no podemos seguir creciendo, es que si no podemos seguir desarrollando la economía en los términos que la estamos desarrollando, no van a haber dineros para poder generar las reformas sociales que el país necesita. Pero, ¿de verdad creemos que son compatibles estas aspiraciones altruistas de estas reformas sociales en materia educacional, en materia ambiental, con el sistema de mercado que en definitiva pone las posibilidades, ¿no?, para poder ejecutarlas? Yo creo que nos están vendiendo una historia que no es tan compleja de entender, que no requiere tantas herramientas, pero que sí requiere una visión crítica. Y yo sí tengo la impresión, me impresiona los datos de la investigación que recientemente presenta el colega, porque uno debiera tender a pensar que las élites del conocimiento son las que en definitiva estarían nutriendo las grandes decisiones. Pareciera ser que no. Yo no creo que con una economía más holística, y con esto cierro, nuestros estudiantes de Derecho, Economía o Ciencias Económicas vayan a ser necesariamente profesionales
que no vayan a estar tan de acuerdo con el sistema económico imperante, pero sí creo que al menos van a estar dotados de herramientas para poder leer entre líneas y para poder intervenir en la realidad en la que se desenvuelven. Muchas gracias, Daniela. Vamos a, si es que tenemos un micrófono, vamos a ofrecer la palabra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Muñoz. Yo tengo 2 reflexiones que me surgieron a propósito de la exposición de Cristian. La primera es que yo entiendo que tú estás conectando los objetivos del Fondesit con un eventual indicador de impacto que serían las sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Porque en realidad eso también se puede discutir porque uno puede ser citado por las más variadas razones, estrategias e incluso no estar muy contento de que lo citen en determinadas circunstancias. Pero eso como primera cosa. Y por otro lado, a propósito de la intervención anterior y que hablaban del trabajador y de transformarlo en propietario y que esa es la forma de mayor domesticación o de evitar el conflicto social, también dentro de esa profesionalización del profesor está, creo yo, el hecho de que se transforma en un trabajador que quiere ser propietario y tiene ciertas expectativas de vida, porque de alguna manera lo que se estaría pidiendo es que esas obras contracorriente o críticas las financia el Estado, y eso también me hizo acordar como el juego que decían de la huelga y la protesta, cuando lo reconoce el Estado, porque lo coloniza, lo domestica. Entonces es improbable que esas obras o ese pensamiento crítico valioso vaya a surgir en ese contexto de financiamiento del profesor como trabajador también. O sea, a lo que voy es que no creo que Eduardo Noboa haya estado pensando en el Fondesit de la época. No sé. Bueno, eso. Gracias. Nicole, les pido que sean, en honor a la hora, que sean breves. Yo muy breve. Primero felicitar a Daniela, que me encantó su presentación, encuentro muy interesante. Y bueno, yo también voy a hablar mañana de metas de desarrollo sostenible y el derecho de acceso al mar. Y solo te quería comentar que hoy día salió un artículo en The Guardian de un sociólogo del London School of Economics que se llama Jason Hickel y siempre está escribiendo sobre las metas de desarrollo del milenio y ahora de las metas de desarrollo sostenible. Y él planteaba la posibilidad de, en vez de hacer de que los países estén como catching up con el desarrollo, deberíamos hacer un catching down de los países que están sobredesarrollados, porque con esta economía de consumo que tenemos ahora necesitaríamos aproximadamente 4,5 tierras para que los países que ahora están subdesarrollados alcanzaran el nivel de los países desarrollados. Bueno, y ahí plantea el tema de países con un PIB no muy alto y que tenían índices de felicidad mucho más grandes de los países con PIB alto. Eso, por si lo querías mirar. Ernesto, eso también lo dijo Pepe Mujica y no tiene un doctorado en London School, nada. Y Chávez también. Sí, una pregunta para Cristian. Si has considerado respecto al punto, digamos, asumiendo que una forma de medir el impacto de las investigaciones Fondesit es por su recepción en las sentencias, más allá de todos, digamos, los análisis críticos que uno puede hacer de ese criterio, si no has considerado verlo desde el punto de vista de el tribunal o los tribunales que uno considere. Si a lo mejor la falta de recepción se debe a que haya un problema del lado del receptor y no del mensaje, o sea, que tenga que ver con la formación de los integrantes, con el perfil, digamos. Bueno, se entiende. Sí. Domingo. Sí, de hecho el mismo punto de Ernesto. Gracias por la Muy bien, por las presentaciones, entonces, ambas en PowerPoint, curiosamente. Hoy día en el The Guardian hay un artículo sobre cómo el PowerPoint fomenta la flojera del receptor y minimiza la idea. Hay un partido político en Suiza que es el partido anti-PowerPoint. Es parecido a lo de Ernesto, Cristian. ¿Por qué no considerar la práctica misma del tribunal? O sea, el tribunal es deficiente al vuelo. Citaciones de citas de tratados internacionales
su propio precedente, legislación comparada, jurisprudencia comparada. Entonces, ¿por qué pegarle porque cita pocos artículos de cielo? Es como obvio que el tribunal va a citar pocos artículos de cielo en este contexto. Y lo segundo tiene que ver con quizás otra forma de... O sea, comparto mucho la crítica, pero la forma de evaluación del impacto quizás es asimismo endogámica, porque está mirando solo si acaso las citas, o entiendo eso, si las citas de los artículos cielo se producen en otros artículos cielo. Y quizás uno podría pensar en otras formas de impacto, no sé. Gente que escribió un artículo que la citaron a una comisión de expertos. Lleno de un artículo te hace experto en Chile, entonces y te citan a comisiones que también, claro, son endogámicas en el sentido que estás calificado como experto, pero quizás hay también otros medios de comunicación, apariciones en otras instancias que quizás podrían servir para... Y sobre Daniela, yo es tal cual, yo en las otras universidades de las cuales venimos, no Crutch, también pasa exactamente lo mismo, pero me pregunto si, perdona por la pregunta, es una pregunta súper inocente pero súper genuina, es si acaso no sería posible evaluar en esas mismas mallas la presencia de otros cursos que quizás puedan decir, mira, sí, efectivamente en la economía, yo entiendo en la crítica interna, no se enseña marxismo, perfecto, mal. Pero hay otro curso en esa malla que quizás podría decir, pero mira, hay un curso que se llama Teoría Crítica Marxista que podéis tomar en tercero o que es obligatorio, quizás podría servir para balancear, no sé, estoy pensando si eso podría ser una perspectiva a utilizar. Daniela. Gracias. En realidad eran poner sobre la mesa puntos que ya han sido planteados, ¿no? En qué medida también una investigación tan provocadora y tan interesante no necesita ampliar enormemente probablemente el número de variables e indicadores, porque, o sea, y tus sugerencias hacia el final me parecen súper interesantes, de pensar en las redes, en las personas, en los problemas generacionales también, ¿no es cierto? O sea, tú estás planteándote a los juristas como sujetos que pretenden incidir en políticas públicas, pero yo diría que eso representa a una nueva generación de juristas. Los juristas de 15 o incluso tal vez menos años atrás están pensando, están haciendo una dogmática orientada probablemente mucho más a tribunales ordinarios y por lo tanto eventualmente habría que considerar su incidencia ahí en esa sentencia que en políticas públicas. ¿Qué porcentaje de los citados son abogados para que uno pueda comparar? O sea, ese 0% es un 0% de un 5% o es un 0% de un 80%. Entonces, sí, me parece súper provocador e interesante el tema, pero creo que uno queda con demasiadas preguntas o con demasiadas ganas de más. Fernando. Agua, por favor, agua. Voy a ser breve, pero estoy en desacuerdo. Sin peros, por favor. Estoy en desacuerdo con tu análisis, porque creo que te estás tomando en serio una autodescripción de un sistema que no describe al sistema. Bien lumanianamente, cuando uno crea estas cosas, la institucionalidad academia, la academia como una profesión, lo que uno genera es un sistema autopoyético cuyo propósito es reproducirse a sí mismo. El propósito de la gente que escribe paper no es influir, o puede que quieran influir. A mí me encantaría influir, pero yo estoy escribiendo el paper porque tengo que producir conocimiento jurídico. ¿Por qué? Porque ese es mi rol. Entonces yo diría que lo que afirma CONICIT de sí mismo, que quiere fomentar conocimiento de relevancia, es falso. Es falso fundamentalmente porque no existe ningún mecanismo en la institucionalidad universitaria que permita hacer eso. Comparémoslo con otra cosa. Ahora existe esto de los ¿cómo se llama? La certificación ética, la bioética y también del tratamiento con personas, sobre todo las ciencias sociales, cuando uno hace encuestas o trabajo de campo. Bueno, ahí hay un mecanismo, ahí hay una realidad institucional. Tú tienes que informar a través de un consentimiento, o sea, tienes que hacer un consentimiento informado, qué sé yo. Bueno, eso no existe respecto al impacto en la sociedad de la investigación. Y yo creo que como tú, creo que eso debiera ocurrir y por eso creo que uno debiera cuestionar y criticar, y esto era un poco lo que expuse en Valparaíso, cuestionar la idea misma de libertad académica, que es una libertad negativa, es la libertad de hacer lo que yo quiera hacer. La libertad académica es una libertad negativa que consiste en que a mí nadie me puede decir sobre qué escribir. Bueno, alguien que esté interesado en que las ciencias sociales impacten la sociedad, lo que tiene que hacer es cuestionar eso.
Y una vez que esté cuestionado y una vez que tengamos todo un sistema y que te puntúen por el impacto social y la capacidad de tu productividad de incidir en relaciones sociales, además de forma contrahegemónica, ahí recién vamos a poder decir que el sistema tiene realmente como objetivo incidir en la sociedad y generar cambio social. Y tengo una crítica, yo sé, pero tengo una crítica un poco parecida a la idea de que en las facultades de Derecho en una sociedad neoliberal se enseña algo distinto. Porque lo que tú demostraste, Nela, es que Althusser tiene toda la razón y que las facultades de Derecho y el curso de Economía son aparatos ideológicos que tienen por propósito reproducir las estructuras de dominación que existen. O sea, Althusser está 100% demostrado. Pero Althusser nos diría probablemente, o algún otro personaje, bueno, es que no puede ser de otra forma. Entonces, ¿por qué se enseñaba marxismo en los años 70 en las facultades de Derecho y en las universidades chilenas? Bueno, porque había una realidad de cuestionamiento de relaciones de poder que hoy en día no existe. Entonces, el huevo o la gallina, ¿qué es primero, la episteme o el kratos, el poder que sirve de contexto a esta episteme no neoliberal? Bueno, gracias. ¿Manuel? No, yo más que nada quiero responder. No, no, porque el tema también referente a la pregunta sobre esta idea de se enseña otro tipo de cursos que en el fondo informarían a la cátedra de economía. Yo creo que ese también, digamos, apunta a eso mismo, o sea, porque eso se enseñaría como una cosa que no es economía, digamos, o sea, ese sería, digamos, el prerequisito de mirar eso, o sea, no es economía, entonces lo enseñamos como una cosa así, más hippie, qué sé yo, así, pero no está en la cátedra de economía, entonces. Y lo otro, digamos, el comentario de Fernando yo no creo que le quite valor, digamos, al estudio en ese sentido. O sea, claro, o sea, está mostrando lo obvio, pero en el fondo hay que decir lo obvio también. En el fondo, bueno, el punto es ese, o sea, digamos, en el sentido de que, claro, o sea, podemos esperar esto y el resultado yo no sé si es obvio. Yo creo que es interesante en ese sentido. Gracias. Esto lo podemos, la discusión la podemos continuar después. Yo voy a hacer aprovecharme de que estoy aquí, hacer una pequeña pregunta, Cristian. No es para los índices que tú usaste, ¿no es el caso del derecho público un mal caso? ¿No? Estoy pensando en que el derecho público es de alguna manera y lo digo porque yo no practico practico en la academia del derecho público, es un discurso en el cual de alguna manera todos se sienten capaces de opinar y en el cual los políticos en particular, ¿no? tienen intereses creados en el diseño institucional del derecho público, ¿no? Son particularmente poco receptivos a recibir la opinión de los expertos, y me parece que casos como derecho laboral o derecho penal, ¿no? podrían arrojar unas conclusiones distintas, ¿no? Les pido que sean breves en sus respuestas. Ya. Bueno, conversamos en el café, entonces 2 minutos. Estoy de acuerdo con que el indicador es discutible, es arbitrario y se puede mejorar. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, te encuentro razón. En torno a la profesionalización me voy a detener un poquito más, que es respondiendo a lo que señala tu segundo punto y lo que también señala Fernando. Desde la perspectiva del receptor, lo que señalaba Ernesto, o sea, lo que tú nos quieres de manera elegante es que los ministros son medio flojos y son más o menos, no tienen una formación consistente. Sí, puede ser que pero eso, que sean más o menos en la sentencia, que sean flojos, que sean lo que sea, eso no significa que no pueda ser de otra manera. O sea, a mí me tocó trabajar mucho con algunas sentencias del Tribunal Constitucional Alemán o del Tribunal Constitucional Español, que son súper robustas, o sea, y no creo que haya sido una situación muy distinta a la nuestra. O sea, que sean pencas nuestros ministros no significa que no puedan ser mejores.
Por lo tanto, yo insistiría en buscar ahí el indicador. Daniela, tienes toda la razón. O sea, esto era inicialmente un proyecto Fondesit que quería postular este año, pero no pude porque postulé a ver, primero que nada, yo he postulado 3 veces porque se puede sospechar inmediatamente al que hace esta investigación. He postulado 3 veces un Fondesit y he perdido las 3 veces. Postulé una 4ª vez este año. Entonces, Nietzsche diría, este loco está investigando desde la moral del resentimiento. Entonces, lo primero es sospechar de esta investigación. Ya, dicho eso, como para que sospechen de lo que estoy haciendo, no pude postular. Y efectivamente, Pablo, el proyecto original contempla, esta era una muestra, es un proyecto que lo vamos a realizar a 2 años. Y vamos a revisar derecho penal, derecho civil, y no solamente un análisis cuantitativo, sino también un análisis cualitativo. Me sirven mucho las sugerencias que buscar impacto, ¿no? Me gustó esto de otras formas de citación, la utilización de medios de comunicación, las comisiones, lo mismo que señalas tú, que efectivamente el indicador queda corto para ver efectivo impacto. Lo único que quería era provocar que el Fondesit es un mecanismo que, creo yo, y vuelvo a insistir, no está cumpliendo lo que es su objetivo. Y por último, para Fernando, que es como la crítica más robusta, yo tampoco comparto lo que tú dices, pero aquí tenemos que meternos en un tema que tú has trabajado algo, que es la profesionalización de la vida académica. Y de la perspectiva de la vida académica, si la entendemos como sistema clausurado operativamente, en que yo solamente tengo que producir conocimiento, partiendo de la premisa que no sé si producimos conocimiento. Nosotros hacemos papers. Exactamente, eso es lo primero, para ser más preciso. Pero lo segundo, yo no estoy de acuerdo que no tenga que haber apertura cognitiva de parte, clausura operativa, que no tenga que haber apertura cognitiva de parte del sistema universitario. O sea, otra cosa es si ganamos o no ganamos espacios de influencia, pero si no, ¿qué es lo que queda a la universidad? Cerrada. Y efectivamente la respuesta que ya se dan, que dan los gringos, que tú trabajas y que la recoges, es efectivamente del diálogo con la comunidad. No solamente para formar. Y eso dice relación con el Fondesit, porque el Fondesit está clausurado y lo único que mide es la productividad hoy día. Lo único relevante es la productividad del investigador. Entonces, en ese sentido, se está investigando cosas que son... ¿Qué es lo que prima en el Fondesit? Métale, si ustedes vieron los resultados, métale el análisis jurisprudencial. ¿Cuántos autores no han ganado proyectos Fondesit porque hacen sistemática de la reflexión jurisprudencial? Mira, los jueces son pencas y más encima les investigamos sistemáticamente lo que dicen los jueces. O sea, para la tontera. O sea, eso no puede ser, po. Y hemos gastado millones y millones de pesos en esa basura. ¿Eso sobre mi análisis jurisprudencial de la ley San? No. No lo digo por eso. No, estaba pensando en un colega de una universidad no Cruz. Pero de una universidad no Cruz. Daniela. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias por el dato. Estoy tratando de acordarme. El tema de las otras asignaturas. Si bien no sé si quedó en el paper o no, pero la revisión que hicimos respecto de la existencia de asignaturas optativas, en este momento es un problema de la investigación porque no están todas, primero, no estaban, o sea, ya fue difícil conseguir los programas, luego los programas los obtuvimos de estas asignaturas basales y de derecho económico. Tampoco podíamos pedir los programas, la idea habría sido envíenos Sumaya con los programas asociados, pero además está la situación de que son cambiantes. Ahora, otras asignaturas asignadas como economía algo, no habían. Entonces, pero sí también concuerdo con lo que está diciendo Manuel respecto de plantearlo en esos términos, como es un poco la situación del hipismo que significa tener el Magíster de Desarrollo, Escala Humana y Economía Ecológica en esta universidad, en el FASEA, que básicamente se justifica porque Manfred está vivo, Max Neff me refiero. O sea, no digo que se justifique solo por eso, pero es como, y aprovechemos el momento histórico, no todo es más bien contextual, pero sí también porque en esta ciudad, creo yo, y en esta universidad hay tal vez no en el FASEA, no en la Facultad de Ciencias Económicas, pero sí hay otros investigadores interesados en otras formas de hacer economía, otras formas de construir sistemas de subsistencia. Pero estamos tratando de resolverlo. Y disculpa por no incorporar otras universidades que no sean del CRUCH, pero 59 era mucho. No vale la pena, no vale la pena. Y respecto de Fernando, no estoy de acuerdo con Fernando.
lo que es poco usual, pero porque creo que no porque uno diga, pero es que no podría ser de otro modo, es que yo creo que sí puede ser de otro modo, es necesario que sea de otro modo, no es de otro modo porque no se quiere que sea de otro modo, pero yo entiendo que también hay una cuestión de orden propedéutico, y es que lógicamente si el derecho económico tiene determinada estructura, los fundamentos económicos básicos que se entregan en las universidades tiene que permitir que los estudiantes cuenten con un lenguaje mínimo para poder entenderlo. Entonces entiendo que es más bien una cuestión de orden funcional. Pero creo que no por funcional, por más o menos funcional, vamos a omitirlo. En algún momento con otro colega de la misma facultad, cuando le comenté sobre el particular, él me señalaba y me decía, oye, pero es que es imposible hacer un curso de economía en términos holísticos, integrales o globales como tú lo planteas, porque imagínate revisar todas las escuelas de pensamiento, o sea, tendrías básicamente que fundir economía con derecho. Y la respuesta era un poco chistosa, pero era como no, porque si hacemos eso básicamente conseguimos lo mismo. Porque en las facultades de economía no se está haciendo algo muy distinto. Por el contrario, no encuentro con el paroxismo de esto que vimos hoy día. Entonces, yo creo que no porque las cosas sean de una determinada manera tienen que mantenerse de la misma. Y adicionalmente creo que me parece muy sugerente preguntarnos a qué estamos llamados los juristas. Me parece muy acertado el comentario de Daniela Catino en términos de los juristas de hoy no son los de antes, en el sentido de que hay un grupo principalmente asociado a la izquierda crítica y que sí está produciendo ciertos conocimientos que no están solamente estancados o enclaustrados o cristalizados en paper o en libros, sino que están haciendo la bajada para que el lenguaje jurídico esté disponible para los y las ciudadanas. Yo creo que un derecho que se olvida de las realidades que regula y que no habla en el idioma en que habla la realidad que regula es un derecho muerto, que sirve para hacer congresos. Muchas gracias, Daniela. Les doy las gracias a todos los valientes que se han quedado hasta estas alturas de la noche. Y las invito a que nos visiten nuevamente en nuestra página web o presencialmente mañana desde las 3:30 de la tarde.